Hola, ¿qué tal amigos de Radio UTC? El día de hoy les venimos presentando un podcast muy especial el día de hoy, ya que vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del racionalismo y empirismo el día de hoy. Tendremos unos invitados muy especiales que nos acompañan, que son Arlet, Sofía, Abigail, Natán, Julio, Gary y su servidor Gustavo Trujillo Alcántara. Bueno, sin más que decir, comencemos. Arlet, háblame del racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Es decir, no es el simple uso de la razón, es el sistema que da solamente a la razón virtual del conocer la cosa en sí, opuesto al empirismo, la razón sobre la voluntad y el sentimiento. En metafísica es una suplantación de la realidad por el yo pensante. ¿Por qué es lo contrario del empirismo? ¿Qué es el empirismo? ¿Es el empirismo, Arlet? El empirismo es la corriente filosófica para alcanzar el conocimiento de la experiencia. Ok, Sofía. Entonces, la diferencia entre ambas es que el racionalismo afirma que la fuente del conocimiento es la razón y el empirismo alega que es la experiencia sensorial. Bueno, y continuando con el tema, yo, su amigo Gustavo Trujillo, les vengo a hablar del tema del contexto histórico del racionalismo. Este tema habla, a principios del siglo XVII, la mayor parte de la filosofía estaba dominada por la escolástica, escrita por teólogos y basada en los escritos de Platón, Aristóteles y de escritos de la Iglesia. También argumentaban que muchas doctrinas metafísicas escalostáticas predominantes carecían de sentidos o eran falsas. En definitiva, propuso comenzar la filosofía desde cero. En su obra más importante, Meditaciones Metafísicas, intenta precisamente esto, o a lo largo de 6 breves ensayos, y trata de deshacerse de todas sus creencias para determinar qué es lo que sabe con certeza. Bueno, ya que tenemos una definición de lo que es y de las diferencias que tienen, viene mi amiga Abigail para hablarles un poco sobre las características del racionalismo. Hola Gustavo y buen día a todos. Yo voy a hablar sobre las características del racionalismo. Hay que entender que sostiene la razón y el pensamiento como fuente de todo conocimiento humano. También prefería el empleo de métodos lógicos, deductivos, para explicar los razonamientos empíricos que confirman cuando fueran posible. Jugó un papel fundamental como el pensamiento laico, que es el antirreligioso, el innatismo, que es el espíritu humano que existen las ideas precavidas, nacidas con él o propuestas ahí por Dios. Y en la actualidad estas características se basan en la razón, el pensamiento y las reflexiones, que son herramientas más útiles que posee el ser humano, para así alcanzar el verdadero conocimiento. En fin, el empirismo cuenta con distintas características y esas se las va a dar a conocer mi amigo Natán. Gracias, Avi. Bueno, aquí las características del empirismo son: valoró la realidad sensible y perceptible como el origen de todas las ideas, es decir, que el mundo primero se percibe y luego se piensa o imagina. En otras palabras, el ser humano aprende a través de sus sentidos. La siguiente característica es: sostuvo que el conocimiento es subjetivo y que no existían ideas preconcebidas, sino que se nace con la mente, entre comillas, en blanco. Luego se van adquiriendo conocimientos a partir de experiencias internas y externas. Las internas pueden ser pensamientos, emociones, etc. Y las externas es experiencias materiales y físicas. Gracias, Natán. Bien, ahora yo, su servidor Julio, les voy a dar algunos ejemplos de empirismo. Ejemplo número 1 sería aprender el idioma materno. Eso quiere decir que pues aprender a hablar depende mucho de la experiencia. El niño conoce las palabras dentro del entorno, escuchándolas y aprendiendo los significados que los demás le atribuyen a cada una.
Como ejemplo número 2 es saber que el fuego quema. Es muy probable que un niño al ver el fuego por primera vez acerque su mano para conocer de qué se trata, a pesar de que le digan que no debe tocarlo. Es un objeto que llama mucho la atención. Tarde o temprano se quemará al intentar tocarlo y aprenderá que no debe hacerlo más. Como ejemplo número 3 es saber sobre el clima. Antes de que existiera la meteorología, las personas ya sabían que iba a llover cuando se amontonaban las nubes grises en el cielo. Ese es un claro ejemplo de hipótesis por costumbre. Como ejemplo número 4 es aprender por ensayo y error. Esto ocurre cuando se aprueba una respuesta ante un problema tantas veces como sea necesario, hasta hallar la solución correcta. Por ejemplo, aprender a caminar o a montar bicicleta se hace mediante el conocimiento empírico, es decir, se ensaya una y otra vez hasta identificar la manera que dé el mejor resultado. Y finalmente, el último ejemplo, número 5, experimentos científicos. La ciencia ha reconocido realidades gracias a la evidencia. En estos casos, los científicos recurren a los hechos observables para determinar si una hipótesis es verdadera o no. Bien, estos fueron algunos ejemplos de empirismo. Pero bien, ahora vamos a escuchar algunos ejemplos de realismo. En este caso, los va a decir mi amigo Gary. ¿Qué tal? Buen día a todos. Voy a dar 3 ejemplos de racionalismos, siento yo los más importantes. Engaño de los sentidos. Corresponde a falsas ideas que producen aspectos empíricos, teniendo que pasar por el conocimiento racional para llegar a una verdad cierta. Ideas innatas. Son aquellas que no necesitan de la experiencia para su conocimiento. Por ejemplo, Dios, miedo, sueño, cariño. Método matemático. En la matemática no existen errores y siempre se llega al mismo punto. Se llega a la verdad. Bueno amigos, sin más que decir, finalizamos así este podcast. Se despide su servidor Gustavo Trujillo Alcántara, junto con mis compañeros Julio, Natán, Sofía, Abigail, Gary y Arlet. Nos vemos en la siguiente emisión.